Hermanos, un feliz sábado. Ahora vamos a hacer un estudio bíblico acerca de la deidad de tres personas, sobre el trío celestial. Antes vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, te rogamos tu santa bendición, Señor, para este estudio que vamos a tener acerca sobre la deidad de las manifestadas en tres personas. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos con este pequeño estudio bíblico para poder ir comprendiendo más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muy bien, este estudio está sacado de un libro que fue hecho acerca del maravilloso plan de Dios. Este cuadernillo está en algunas Biblias, en unas Biblias de Reina Valera, y justamente vamos a estudiar un tema acerca de la deidad de las tres personas, ¿correcto? Entonces, vamos a dar algunas pautas bíblicas, pero vamos a hacer una introducción que dice acá, ¿no? Dice, la deidad consiste de tres personas. La doctrina de la Trinidad es uno de los grandes fundamentos del cristianismo. Algunos han querido negar la divinidad de Cristo y otros han pensado que Jesús es el único Dios. Si esto fuera verdad, entonces debe haber habido un tiempo sin Dios en el universo. Cuando Jesús murió en la cruz y quedó en la tumba hasta el tercer día. Pero la Biblia muestra que Dios siempre existió, pues escrito está en Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Siempre ha existido Dios desde el siglo, desde los días de la eternidad sin fin, desde el principio, hasta el fin de la eternidad, desde el futuro infinito. Siempre Dios existió y existirá siempre, ¿no? Entonces, si un tiempo no hubiese existido Dios, entonces el Dios no fuera Dios, porque Dios tiene que ser eternamente infinito, autoexistente. Pasado más allá es un misterio para el hombre finito. Entonces, lo que significa que desde la pasada eternidad y hasta la futura eternidad, Él es Dios. La primera pregunta es, ¿posee Cristo, Jesús, los atributos de la divinidad? Vamos a leer en Colosenses 2:9, ¿qué dice? Sobre Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad o de la divinidad corporalmente, en su cuerpo, en Jesús. ¿Qué dice? Es plenamente Dios. Plenitud es total, infinito, abarcante. Porque en Él habita toda la plenitud, ni más ni menos, de la divinidad corporalmente. Con esta cita, la secta de los testigos de Jehová está totalmente explicado para ellos, que ellos niegan la divinidad de Jesús. Aquí está bien claro, Colosenses 2:9. Aquí en la nota dice, Pablo es muy explícito en afirmar que todas las facultades de la deidad en su plenitud se hallan en Cristo Jesús. Esos atributos incluyen la eternidad, la dignidad, la autoridad, la excelencia, el poder creador de los mundos, la energía para sostener y dirigir y gobernar el universo. Es interesante. El amor en la redención del hombre. La presciencia, o sea que todo lo sabe, el futuro, todo. La presciencia para suplir todas las necesidades del hombre como las de todas sus criaturas. Y ahí está el dicho que el justo vivirá por la fe. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios no tiene por qué preocuparse por sus necesidades diarias. Por algo tenemos a un Dios que abarca todo y que suple todas nuestras necesidades. De ahí que la frase es razonable que Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, ¿no? Serán suplidas. Es maravilloso ese texto. Entonces nosotros simplemente somos hormigas delante de Dios. Somos sus criaturas. De una u otra forma siempre Dios provee
las necesidades, el pan de cada día. Es un misterio cómo Dios puede abarcar su poder infinito de poder satisfacer las necesidades de todas las criaturas, de las millones infinitas criaturas que pueblan aquí en nuestro mundo y todo el universo. Por algo es Dios, no debemos desconfiar. Y estos atributos los tiene Cristo. Entonces, siendo que todos estos atributos se hallan en Cristo, se deduce de que hay más de una persona en la deidad, ¿no? Si estamos hablando de Cristo también. Vamos a ver en la segunda pregunta, ¿cuántas personas distintas de la divinidad menciona la Biblia? Vamos a leer eso en Mateo 28, 19. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos antitrinitarios han querido desechar este texto, tildándolo de fraudulento, añadido, y no tienen pruebas. En todos los manuscritos griegos está siempre este texto, Mateo 28, 19. Inclusive la sierva de Dios, ¿no? La profeta de Dios, Ellen White, utilizó este texto inspirado de la palabra de Dios para poder comentar sus citas en sus manuscritos. Entonces, si Ellen White hubiese tenido conocimiento de que este es un texto añadido, nunca hubiera empleado este texto colocando dicha cita de Mateo 28, 19 en sus párrafos que ella justamente ha hablado acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, uno no va a argumentar sobre una base de arena, sobre un texto falso. Esto es totalmente demostrado que en todos los manuscritos griegos antiguos, Mateo 28, 19, este texto siempre ha existido. Y no solamente, también hay otro contexto que vamos a estudiar que justamente alegan de la existencia de estas tres personas de la deidad. Estas son las palabras mismas de Cristo, ¿no? Entonces, este texto menciona tres nombres. Desde que el Padre y el Hijo son personas distintas, podemos razonablemente deducir que el Espíritu Santo es también una persona distinta, ¿correcto? Entonces, vamos a llegar ahí. La pregunta 3 dice, ¿cuál es la relación de los miembros de la deidad? Si sabemos que ya existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuál es la relación que hay entre estas tres personas? ¿No? Me refiero en cuanto a jerarquía o rango o acuerdo, como lo queramos llamar, ¿ya? Para eso vamos a ver en San Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En ese texto dice, Jesús mismo dice, el Padre es mayor que yo. Vamos a explicarlo eso. En 1 Corintios 11:3 dice acá, el mismo apóstol Pablo. 1 Corintios 11:3 dice, mas quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, es cabeza de todos nosotros. Y el varón es cabeza de la mujer, de su esposa, es cabeza, es jefe, ¿no? Y Dios es la cabeza de Cristo. Pero Jesús especifica, el Padre es mayor que yo. Aquí dice que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, acá se refiere en cuanto a rango, no en cuanto a naturaleza. Son dos cosas distintas. Rango, ¿no? Mi papá terrenal, el que me procreó, mi papá es mayor que yo, mayor en edad, mayor en experiencia y mayor en jerarquía en un hogar. Yo soy el hijo, él es mi papá, pero eso no quiere decir que mi naturaleza sea diferente a la de mi padre. Ambos somos iguales en naturaleza. Cada uno es procreado de su madre,
Entonces, en naturaleza somos igualito. Entonces, en cuanto a jerarquía, mi papá es mayor que yo, tanto en edad como la posición de padre, como jefe de familia, como cabeza de hogar que es. Y yo soy hijo, me estoy supeditado a sus órdenes, a sus consejos, en todo, ¿no? Entonces, yo como hijo me subordino a mi padre. Pero en cuanto a naturaleza carnal, somos iguales. No soy distinto, no soy de agua, no soy de aire, de hielo, de fierro, no, somos iguales en naturaleza. Nacimos, crecemos y morimos, somos iguales. Entonces, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que yo, no quiere decir que Jesús haya nacido del Padre o que Jesús haya sido engendrado físicamente del Padre, o que haya provenido físicamente o literalmente del Padre, o que un tiempo Jesús no haya existido y después haya provenido del Padre. Eso no es así. A veces muchos malinterpretan este texto, ¿no? Cuando él dice que el Padre es mayor que yo, o que Dios es la cabeza de Cristo, se refiere a que en cuanto a jerarquía y posición, Dios el Padre, en cuanto a jerarquía, es mayor que el Hijo. El Hijo se subordina voluntariamente al Dios Padre, pero eso no quiere decir que en naturaleza sea diferente. Jesús es tan eterno como el Padre mismo. El Hijo de Dios siempre ha existido desde la eternidad, es Dios, tiene todos los atributos, como dice Pablo, no se va a contradecir la palabra de Dios, que dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, eterno. Entonces, así justamente es lo que estamos estudiando. Ahora, siguiendo el mismo punto, Jesucristo es el eterno y único Hijo de Dios. Vamos a ver en San Juan 3:16 y Miqueas 5:2. Es un texto bien conocido, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Bien texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver en Miqueas 5:2 una profecía mesiánica. A ver, ¿qué dice el texto? Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesante, cuando dice tú, Belén Efrata, el único que nació Belén en la historia es Jesús, el Hijo de Dios. Y que dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, sin fin, ¿no? Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, no nació o no existió, no vino a la existencia desde que nació históricamente hace 2000 años. Ahí dice que sus salidas son desde los días pasados, desde la eternidad. Entonces, tiene la misma naturaleza que el Padre. Cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? O sea, el Padre envía a su Hijo, ¿no? Tú estarás al cargo de la salvación del hombre. Entonces Jesucristo se subordinó voluntariamente por amor al hombre, ¿no? Para rescatarlos. Ahora vamos a ver. C. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, que opera en armonía con el Padre y el Hijo. Y esto vamos a ver en Génesis 1:2, desde la creación. En todo el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, habla acerca de la creación. Vamos a ver, justamente del primer capítulo ya hace mención la existencia del Espíritu Santo operando en la creación. Vamos a ver, ¿qué dice Génesis 1:2? La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, es lo mismo, es el Espíritu Santo. Entonces, estaba ahí justamente activo
desde el primer día de la creación, desde el Génesis 1:1, donde textualmente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, para realizar el plan de salvación y para que el hombre pueda entender mejor las cuestiones en juego, los miembros de la deidad han tomado ciertas posiciones. El Padre presenta el concepto de la deidad acerca del pecado y la salvación. El Hijo, habiéndose encarnado, expió el pecado con su muerte y representa al hombre ante la deidad. Cristo es nuestro representante porque tomó nuestra naturaleza. Siendo nuestro representante, nos ayuda a entender que Dios es nuestro Padre. ¿Ya? Dios, el Espíritu Santo, aplica la salvación al corazón humano, convirtiéndolo y transformándolo. La salvación alcanzada por el Hijo en su vida, sin pecado y en su muerte expiatoria. Quiere decir que el trío celestial, las tres agencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están íntimamente ligados en el plan de la salvación del hombre. Cada uno juega un papel. Bien claro hemos leído que Dios el Padre nos ama. Ha enviado a su Hijo constantemente. El Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza humana, vivió una vida perfecta sin pecado para darnos ejemplo y murió en la cruz y ahora es sumo sacerdote en el santuario intercediendo por nosotros ante el Dios Padre. Y el Espíritu Santo es que regenera nuestro corazón, nos transforma a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el papel del Espíritu Santo, santificar a aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Entonces los tres personas de la deidad o de la Trinidad o de la divinidad están justamente ligados en la salvación del hombre. Negar a uno de estos participantes del trío celestial es negar nuestra propia salvación, porque es importante nosotros creer que las tres personas tienen poder divino para poder salvar. Vamos a ver algunas características de la deidad. Apocalipsis 19:6, ahí habla acerca de la omnipotencia de Dios, ¿no? Apocalipsis 19:6 es un texto interesante, está en Apocalipsis, ¿qué dice? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, alabad a Dios porque reinó el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Todopoderoso, que todo lo puede. Dios también tiene otra atribución que es la omnipresencia en Zacarías 4:10. Es interesante en Zacarías 4:10. Vamos a leer ese texto del Antiguo Testamento, un libro antes de Malaquías. Zacarías 4:10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Interesante, ¿no? Los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Las 7 ojos quiere decir plenitud, que todo, de perfección. 7 ojos que todo lo ve, que recorren toda la tierra, los 7 ojos de Jehová, ¿no? Es un simbolismo. Entonces, quiere decir que los ojos de Dios que recorren toda la tierra es su omnipresencia en toda la plenitud del universo. También es omnisciente, que todo lo sabe. Y eso es 1 Timoteo 1:17, que dice en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al solo sabio Dios, saber totalmente, plenamente, es omnisciente. Eso es la característica y atribución divina. Hebreos 6:17 es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, ¿no? Que siempre es lo mismo, ¿no? En todas sus atribuciones.
En Hebreos 6:17 vamos a ver qué dice ese maravilloso texto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad de su consejo. ¿Su consejo qué cosa es? Es su palabra. Consejo es su palabra. La inmutabilidad quiere decir lo que dice no cambia, no muda, es lo mismo. Por ejemplo, la palabra de Dios o los 10 mandamientos, su ley moral, es su palabra misma y es inmutable, jamás van a cambiar. Los principios, los preceptos divinos que han salido de la boca de Dios son inmutables, son incambiables, son principios eternos. En cuanto al cuarto mandamiento, el sábado, todos los demás mandamientos. Entonces, eso nunca va a cambiar. Dios es inmutable. Misericordioso, Éxodo 34:6, el segundo libro del Antiguo Testamento. Es misericordioso. A veces muchos creen de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, castigador. No. Vamos a ver este texto, cómo Dios se atribuye a sí mismo. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Grande en fidelidad y misericordia, ¿no? Entonces, esa es la característica de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Ahora, otra cosa importante, vamos a estudiar acerca de la coexistencia de Cristo con el Padre desde los infinitos días de la eternidad. Vamos a leer este texto clave, San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y también otra persona me va a leer el texto, el versículo 14, pero del 1 al 3, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el texto más hermoso, controversial también. Acá bien claramente atribuye que Cristo es totalmente igual al Padre en todos los sentidos, en todo, tanto en atribuciones como en naturaleza, todo. Dice que desde el principio, en el principio era el verbo, la acción, ¿no? Estaba con Dios. Esto viene del término hebreo bereshit, o sea, desde la eternidad. Desde el principio era el verbo, estaba el verbo, desde el principio de los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, desde los principios de los días de la eternidad. El verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué cosa? Desde los días de la eternidad era Dios. Era, es, será siempre Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando todo del verbo, de Cristo. Muchos dicen que hubo un tiempo determinado que el Hijo no existía, sino solo el Padre estaba solito. Y después el Hijo fue procreado en un determinado tiempo de la eternidad. Pero este versículo es aplastante. Dice que este era en el principio con Dios desde los días de la eternidad. Y además dice, todavía una atribución todavía que tiene el Hijo de Dios, de ser creador todavía. Dice, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Si está hablando del verbo. Un ser creado nunca puede crear. Entonces, todas las cosas hay que ser Dios para crear, y Jesús es Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ahora es hecho fue hecho. O sea, ha hecho de la nada todas las cosas que vemos. Y el versículo más precioso dice: y aquel verbo que siempre ha estado con Dios desde toda la eternidad y creó las cosas, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, así, compartiendo juntos la palabra, comiendo juntos,
etc. Y vimos su gloria. Juan, acá que escribe este texto, él está hablando como un testigo. Vimos su gloria. Cuando habla en plural, está hablando también de sus compañeros, los demás discípulos que todavía existían en su época, ¿no? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando dice del unigénito del Padre, no se refiere a algo físico. Este término viene del griego monogenes, que significa único en su clase, de la misma naturaleza que el Padre. El Verbo tiene la misma naturaleza que el Padre, único en su clase. Cuando se refiere unigénito, unigenitus, que es único en su clase, no hay otro, ni aún ni los ángeles son monogenes. Solamente Jesús, el Verbo, es el único monogenes, el único en su clase al Padre, la misma naturaleza, todo eterno, todas las atribuciones. Entonces, eso así se debe de entender. No hay otro ser igual a Cristo, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es un Dios de verdad. Todo lo que dice Cristo, toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, continuando con este estudio maravilloso, ahora vamos a ver acerca de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. ¿Es una persona? Vamos a ver mediante este estudio que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, sí es una persona. Vamos a ver en San Juan 14, capítulo 14, versículos 16 y 17. Este estudio está maravilloso, de verdad. San Juan 14, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Este texto es muy maravilloso, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Qué característica maravillosa, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Consolador es alguien que consuela. Una energía no puede consolar, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre, morando en nuestros corazones. El Espíritu de verdad, todavía dice el Espíritu de verdad. El Espíritu, una energía no puede pronunciar alguna verdad. Solamente una persona, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas ustedes le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cuando él dice no es dejaré huérfano, quiere decir de que Cristo estaba prometiendo no dejarnos solos. Siempre dice que nos acompañaría alguien, un compañero, y ese compañero es el Espíritu Santo, el Consolador. Solamente una persona puede ser compañero de alguien. Entonces, si yo soy una persona y yo voy a tener un compañero que me va a consolar, tiene que ser una persona también, otra persona. Entonces, esta es una persona divina, es el Espíritu Santo. Es bien claro la palabra de Dios, por lógica sabemos que solamente una persona puede ser un consolador y también no nos puede dejar huérfano. El Espíritu Santo prácticamente es nuestra pareja, es nuestra pareja. No os dejaré huérfano, porque Cristo iba al cielo para ministrar en el santuario. Entonces bien claro es el texto, ¿no? Ahora, tiene rasgos de personalidad. Vamos a ver en Romanos 8:26, rasgos, atributos humanos. Vamos a ver en Romanos 8:26, ¿qué dice? Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesante este texto, ¿no? Que el Espíritu Santo intercede con gemidos. ¿Qué es gemidos? Gemir. Lagrimear, llorar, suplicar. Eso es gemidos. El Espíritu Santo dice que intercede con gemidos indecibles. Cuando nosotros oramos con sinceridad, a veces el Espíritu Santo nos está convenciendo en nuestros corazones para hacernos recordar en qué hemos fallado a Dios, en qué hemos fallado a nuestro prójimo
para poder confesar nuestros pecados. Está que toca nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, para poder despertarnos de ese mal camino que estamos nosotros incurriendo. Entonces solamente una persona puede tener esos atributos de gemir y de interceder o de mediar. Es interesante. Otro texto. El Espíritu Santo también ejerce voluntad, pues puede elegir. Vamos a leer eso en 1 Corintios 12, 11. Es interesante este texto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Puede elegir, puede tomar decisión. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Bien claro dice, el Espíritu Santo tiene voluntad. Él puede distribuir los dones o puede repartir los dones como Él quiere, dice, como Él quiere. Solamente una persona puede tomar decisiones. Y aquí habla de que el Espíritu Santo toma decisiones de poder repartir sus dones de acuerdo como Él quiere. O sea, no es como que le dé la gana, sino justamente viendo la idoneidad de cada persona en su naturaleza para poder repartir dones, ¿no? Hay algunos que le gustan el don de ayudar, otro el don de predicar, otro el don de sanación, y existen múltiples de dones, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es quien capacita a cada miembro de la iglesia para poder, como un solo cuerpo, avanzar en la obra de evangelización. También decide, ¿no? Elige, ¿no? También puede ser entristecido. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 30, Efesios 4, 30. Todos estos textos están en el Nuevo Testamento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristáis, no pongan triste al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. Entonces, el Espíritu Santo es quien sella nuestro corazón, que nos marca, que nos afianza más en la verdad presente sobre todo. Pero si nosotros nos apartamos del camino, ¿qué cosa? Estamos entristeciendo al Espíritu Santo, que justamente ha trabajado día y noche para poder justamente convencernos de aceptar a la salvación en este tiempo de gracia. Pero si nosotros nos apartamos porque nos gusta el mundo y sus cosas, las vanidades de este mundo, entristecemos al Espíritu Santo. Entonces solamente una persona se puede entristecer, no una energía o un ente inmaterial, no. Solamente una persona puede entristecerse. También se le puede mentir, ¿no? Puede ser mentido. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, una historia que sucedió de Ananías y Zafira. Y Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, un hecho importante. Vamos a estudiar esta parte, ¿ya? Hechos 5, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante. Justamente Ananías y Zafira habían defraudado, justamente habían engañado a los apóstoles y a la iglesia, ¿no? Ellos dijeron que iban a dar toda la plata que ellos habían vendido, su propiedad, para la iglesia. Es que ellos habían tomado una decisión y habían prometido. Si no hubiesen prometido ante la iglesia, al prometer a la iglesia habían prometido al Espíritu Santo también, que está presente. Entonces, ellos habían vendido su terreno y ellos, como habían prometido, de tal manera que todo el 100% del dinero tenían que darlo a la iglesia. Pero la codicia hizo a ellos cambiarlo de decisión. Cuando habían vendido todo el precio, por decir a $50,000, ejemplo, terreno, solamente dieron $25,000 e hicieron creer a la iglesia que ellos habían vendido justamente a $25,000.
Entonces, si ellos no hubieran hecho esa promesa, no hubieran hecho ningún tipo de promesa, no hubiesen pecado. Como dice, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiere, ¿no? Pero ellos ya habían prometido. Entonces, al mentir a la iglesia, al mentir a los hombres, mintieron también al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presente en la casa de Dios, está presente en el templo, donde, como dice Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Entonces, al Espíritu Santo también habían prometido. Y como no cumplieron su promesa, entonces mintieron al Espíritu Santo. Entonces, este texto dice, solamente a una persona se le puede mentir. Si no fuera una persona, pues yo no puedo mentir a una piedra, no puedo mentir a una pared, no puedo mentir a un perro o a un gato. Solamente a una persona que me entiende el mismo idioma, todavía el mismo idioma, puedo mentirle. Inclusive a un extranjero que habla, por decir, en chino mandarín, yo le miento, yo le digo otra cosa en mi idioma castellano, no me va a entender. Entonces, tampoco no lo puedo mentir nunca a un chino, porque no va a entender mi idioma. Pero el Espíritu Santo, pues, es Dios. En cualquier idioma que tú lo puedas expresar, el Espíritu Santo te entiende, porque es Dios. Entonces, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entendió que había sido mentido. Entonces, justamente pagaron con su vida los dos. El juicio vino inmediatamente y murieron. Y ahora es más, dice acá. En el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al mentir al Espíritu Santo también dice que habían mentido a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. ¿Se dan cuenta? Es bien claro el texto. Puede ser ofendido también. Hebreos 10:29. Último texto que vamos a estudiar ahora. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Tiene por impura la sangre del pacto en la que se fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Quien rechaza a Cristo está rechazando al Espíritu Santo. Entonces, es una ofensa rechazar. Después de todo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Es poner en afrenta al Espíritu Santo. Entonces, hemos visto que las 3 personas de la deidad tienen atributos como persona. Y vamos a ver acerca de la fórmula bautismal, ¿no? El primer texto que se leyó en Mateo 28:19 también tiene su contexto en 2 Corintios 13:14. Vamos a leer, ¿ya? Con ese texto terminamos. 2 Corintios 13:14. Entonces, la fórmula bautismal, esa fórmula apostólica. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué bonito, por favor repite el texto que está hermoso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se dan cuenta? En un solo versículo está contenido las 3 personas de la deidad. Es maravilloso ese texto. Justamente con esa fórmula bautismal nos estamos despidiendo, ¿ya? Ha sido muy gratificante ese estudio. De verdad que es maravilloso. Yo creo que hasta aquí ha sido bien claro este estudio de que toda la Biblia apoya justamente la deidad de las 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por este estudio que nos has ayudado para poder aprender más un poco de tu palabra acerca de esta doctrina fundamental que el mundo está rechazando en gran manera, Señor, y justamente está cortando alas a su salvación. Entonces, ayúdanos, Señor, que muchos puedan escudriñar tu palabra con mucho cuidado, sin ideas preconcebidas, para que
por su propia salvación, Señor, lo puedan hacer. Ayúdanos, Señor, te agradecemos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Una bendición y Dios los bendiga a todos ustedes.